Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Dos situaciones con muchos puntos en común. Dos mujeres, una mayor y una nena. 12 años que estaba enferma una, 12 años que había vivido la otra. Las dos estaban como muertas porque la mujer que padecía hemorragias era considerada impura por la ley de Moisés, por lo tanto no podía entrar al culto ni podía entrar en relación con los demás. Los muertos eran considerados impuros, no se podía tocar los cadáveres. En los dos casos se habla de fe, en los dos casos se habla de salvación. En los dos casos, tanto el jefe de la sinagoga como la mujer que fue sanada se arrojan a los pies de Jesús. Cuando el Evangelio habla de vida y de muerte, habla de vida eterna y de muerte eterna. Esta mujer que padecía hemorragias durante 12 años estaba muriendo de a poco, estaba perdiendo la vida de a poco. No había nadie que pudiera sanarla, había gastado todos sus bienes
en manos de médicos y cada vez estaba peor. Y ella piensa que Jesús la puede salvar. Evidentemente se habla de algo que está más allá del relato, como siempre. Es muy interesante la claridad con que lo dice Rivas en su comentario. Dice que nosotros cuando hablamos de muerte pensamos en el cementerio. El Evangelio nos habla en otros términos. Muertos son los que han roto todas sus relaciones con Dios y con el prójimo, aunque anden caminando por las calles o rodeados por la multitud. La muerte es estar sumido en la tristeza, la vergüenza y el temor. Muerte es carecer de libertad, es no tener ánimo para vivir, es no tener deseos de vivir. Y cuando el Evangelio trata sobre los vivientes, nos dice que son aquellos que están abiertos a la fe y al amor. Son aquellos que se comportan de tal forma que extienden a su alrededor vínculos de amor y de amistad, reflejan alegría y confianza, y todo esto porque se encuentran unidos a Jesús. Esta es la situación que nos plantea el Evangelio, situación que vivimos en carne propia en este tiempo en que la pandemia nos obliga muchas veces a estar aislados, en que la situación de pandemia que se extiende y que trae enfermedad y muerte a nuestro alrededor nos causa tristeza, nos causa miedo. Muchos pueden caer en la depresión y en la angustia. Si nos dejamos llevar por estas cosas, somos como muertos en vida. Si perdemos la alegría de vivir, la alegría de comunicarnos, de encontrarnos, aunque sea virtualmente, a través de una llamada telefónica, a través de una videollamada, de una videoconferencia, si perdemos el deseo de estar unidos a Dios y a los hermanos, vivimos como muertos, angustiados, deprimidos. No tenemos alegría de vivir ni podemos contagiar esa alegría de vivir. Bueno, Jesús trae la solución a estas muertes cotidianas. Él es el que nos sana y nos salva. Una persona impura no podía tocar a nadie ni ser tocada por nadie. La mujer toca el manto de Jesús. Y al tocar el manto de Jesús no le contagia su impureza a Jesús, sino que Jesús le contagia su pureza a ella. Jesús toma de la mano a la niña muerta, toca el cadáver, y al tocar el cadáver no queda impuro Jesús, queda purificada y salvada la niña que estaba muerta. Jesús nos trae la vida verdadera, Jesús nos trae la esperanza y la alegría, Él está siempre con nosotros. En estos tiempos tan difíciles, busquemos en Él la salvación y no dejemos de pedirle que nos transforme el corazón para estar cada vez más abiertos, más unidos a Dios, más unidos a los hermanos, de la manera que podamos, porque ahí está nuestra felicidad y nuestra salvación, nuestra vida verdadera. La muerte física es una realidad que nos va a tocar a todos. El grave problema es la muerte espiritual. Jesús nos devuelve la vida espiritual, nos reanima, nos da la alegría de vivir. Él está con nosotros. Me gusta pensar este texto también y estas dos mujeres, pensando en el antiguo pueblo de Dios, representado en la mujer mayor, que se había ido muriendo de a poco, había ido muriendo en su relación con Dios y en su relación fraterna, tomando como base la letra de la ley y no el espíritu. Habían ido rompiendo los vínculos de amor con Dios y entre ellos se juzgaban, se condenaban, se trataban mal. Me gusta pensar en la mujer chiquita como la iglesia, la hija de la sinagoga, que después de poco andar en la vida ya experimentaría la muerte por sus pecados, por sus incoherencias, las comunidades que descubren que a pesar de que Jesús está en medio, sin embargo, eso no nos libra de pecar. Jesús nos libra del pecado cada vez que pecamos. Estas dos mujeres representan a toda la humanidad
que de distintas maneras puede caer en la muerte espiritual, de a poco o de golpe, y que Jesús siempre está para salvarnos. Si sentimos que nuestra vida espiritual, que nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás se ha ido apagando, se ha ido como desangrando, se ha ido muriendo, toquemos a Jesús. Toquémoslo con nuestro amor, con nuestro corazón. Él nos va a revivir. Si de golpe, inesperadamente, por algún pecado grave, sentimos que nuestra vida espiritual ha perdido la alegría y que nuestra relación con Dios y con los hermanos está lastimada, dejémonos tocar por Jesús, dejémonos tomar de la mano, dejémonos resucitar por Él. Escuchemos esas palabras: yo te lo ordeno, levántate. Levantar es el verbo que se usa para la resurrección. Al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Bueno, que esta palabra de Dios en este domingo nos ayude a renovar nuestra fe y nuestro deseo de vivir en comunión con Dios y con los hermanos.